¿Qué es lo que la mayoría de las personas no sabe sobre el colonialismo? Guión escrito y dirigido por un viajero en el tiempo. Apostaría a que no sabías que el colonialismo no terminó cuando nos lo enseñaron en la escuela. Todos recordamos las clases de historia. Existían imperios, funcionarios con sombreros característicos y banderas, y muchos trazando fronteras en mapas de territorios que jamás habían visitado. Posteriormente, hacia mediados del siglo XX, se nos aseguró que esa etapa había concluido. Los países alcanzaron su independencia, celebraron con grandes festividades, y el colonialismo quedó, al menos oficialmente, en el pasado. O al menos, eso creíamos. Sin embargo, devolver la bandera a un país mientras se mantiene el control sobre su economía se asemeja menos a otorgar soberanía y más a permitir que un hijo adolescente se mude a un apartamento de tu propiedad, donde tú decides sobre la electricidad, el agua y la contraseña del Wi-Fi. Es la apariencia de independencia, sin el ejercicio efectivo del poder. Esta forma contemporánea de dominación es lo que los académicos denominan neocolonialismo. Se trata de un colonialismo renovado, con una estética corporativa y moderna. Los ejércitos invasores han sido sustituidos por banqueros de inversión, los administradores coloniales por consultores del Fondo Monetario Internacional y los cañoneros por obligaciones de deuda asfixiantes. El objetivo ya no es la ocupación territorial directa, sino el control económico. Y, desde una perspectiva pragmática, resulta mucho menos costoso. No es necesario financiar ejércitos cuando basta con amenazar con degradar la calificación crediticia de un país. Es una evolución sofisticada, aunque inquietante, de una lógica de dominación histórica. Las herramientas de control se han vuelto mucho más sutiles y complejas. ¿Y cuál es el instrumento principal en este nuevo escenario? La financiarización. Puede parecer un concepto árido, y en muchos sentidos lo es, pero constituye el motor oculto de la economía global contemporánea. Consiste en priorizar la obtención de beneficios a partir del capital, mediante intereses, especulación y productos financieros complejos, por encima de la producción de bienes tangibles, como automóviles, muebles o incluso los pequeños terminales plásticos de los cordones de los zapatos. Para las naciones en desarrollo de América Latina, África y Asia, este proceso ha significado menos una oportunidad y más una camisa de fuerza, transformando sus economías en verdaderos casinos, donde la banca, situada en Nueva York o Londres, siempre resulta ganadora. Así llegamos al 11 de enero de 2026, en un mundo donde los imperios formales han desaparecido, pero las dinámicas de poder persisten bajo nuevas formas. No se trata de una teoría conspirativa, sino de la arquitectura misma del sistema internacional. Acompáñanos en este recorrido por América Latina, África y Asia, para analizar cómo los vestigios del colonialismo, ahora disfrazados de ejecutivos y portadores de complejos instrumentos financieros, continúan condicionando el desarrollo de estas regiones. Examinaremos cómo la dependencia económica y el endeudamiento crónico no han conducido a la prosperidad, sino que, en muchos casos, han propiciado el resurgimiento de tendencias autoritarias. Porque, en definitiva, resulta mucho más sencillo exigir el pago de una deuda a un país cuando no se deben considerar factores como la voluntad popular o los derechos humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, una ola de procesos independentistas se extendió por el mundo, especialmente en América Latina, África y Asia. Fue un momento de enorme trascendencia histórica. Sin embargo, una vez disipado el entusiasmo inicial, se hizo evidente una realidad inquietante. La independencia política no implicó necesariamente la independencia económica. Este fenómeno es el eje central de la teoría de la dependencia, desarrollada por académicos latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX. Imaginemos que has trabajado toda tu vida en una tienda propiedad de una empresa y un día el dueño te anuncia: eres libre. Pero la única tienda en 100 kilómetros sigue siendo de su propiedad. La única moneda válida es la de su empresa y él continúa fijando los precios. ¿Hasta qué punto eres realmente libre? Esta fue la situación de muchas naciones recién independizadas. Las nuevas repúblicas mantuvieron estructuras económicas diseñadas para beneficiar a las antiguas potencias coloniales.
Sus economías se orientaron a la exportación de una o dos materias primas, como café, cobre o cacao, hacia los centros industriales del llamado Primer Mundo. Vendían productos básicos a bajo precio y adquirían bienes manufacturados costosos, frecuentemente de los mismos países que los colonizaron. Esto generó una situación de permanente vulnerabilidad económica. Si el precio internacional de los plátanos descendía, el presupuesto nacional entero podía verse comprometido. No se trata de un mercado libre, sino de un sistema manipulado cuyas reglas fueron establecidas mucho antes de que los nuevos actores pudieran participar. Este entramado constituye el motor del neocolonialismo. Es una forma de dominación más sutil, caracterizada por la no intervención militar directa. En vez de un virrey, ahora existe el Banco Mundial. En lugar de decretos coloniales, se imponen condiciones crediticias y programas de ajuste estructural. Estos programas, frecuentemente impuestos a países endeudados, exigen la privatización de activos estatales, la desregulación y recortes significativos en servicios públicos como salud y educación. En esencia, obligan a los países a abrir sus economías para que empresas extranjeras adquieran activos estratégicos a precios irrisorios, todo bajo el argumento de la responsabilidad fiscal. Es comparable a un médico que prescribe sanguijuelas como remedio universal. El resultado es un círculo vicioso de dependencia. Los países requieren préstamos para desarrollar infraestructura o simplemente para sostenerse. Para acceder a estos préstamos, deben aceptar políticas que favorecen a los inversores extranjeros por encima de los intereses nacionales. Estas políticas dificultan la diversificación económica, perpetuando la dependencia de la exportación de materias primas. Esta dependencia garantiza la necesidad de nuevos préstamos en el futuro, perpetuando el ciclo de deuda y control externo. Es un sistema diseñado para asegurar que el poder y la riqueza sigan fluyendo del sur global al norte global, sin necesidad de intervención militar directa. A partir de las décadas de 1970 y 1980, se produjo un cambio estructural fundamental en la economía global. Es en este periodo cuando la financiarización adquirió un papel preponderante y transformador. Tradicionalmente, la economía se centraba en la producción y el intercambio de bienes y servicios tangibles. Sin embargo, en la actualidad, una proporción significativa de la actividad económica consiste en movilizar capital con el objetivo de obtener rentabilidad financiera. Es la diferencia entre operar una panadería y comportarse como un especulador de alto riesgo que apuesta únicamente por el precio de la harina. El primero produce pan, el segundo crea instrumentos financieros complejos que, si se gestionan de manera irresponsable, pueden provocar el desabastecimiento de pan en toda una ciudad. Este proceso fue impulsado por la desregulación financiera, que eliminó los mecanismos de supervisión y dejó a los actores del mercado operar sin restricciones efectivas. Para los países en desarrollo, esta nueva era representó un arma de doble filo, con ambos lados extremadamente afilados. Tanto uno como otro implicaban riesgos considerables. Por un lado, se produjo una avalancha de crédito internacional disponible. Los bancos internacionales, con abundante liquidez, estaban dispuestos a conceder préstamos a diversos actores, y los gobiernos de América Latina, África y Asia se convirtieron en prestatarios principales. Estos países requerían capital para financiar grandes proyectos de infraestructura, presas, carreteras y parques industriales. En apariencia, se trataba de una situación de beneficio mutuo. Sin embargo, estos flujos de capital eran frecuentemente especulativos y sumamente volátiles. El capital podía ingresar masivamente a un país, inflar burbujas de activos y retirarse abruptamente ante la menor señal de inestabilidad, dejando tras de sí crisis económicas profundas. En este contexto, la deuda se consolidó como el principal mecanismo de control neocolonial. Cuando los precios del petróleo se dispararon en la década de 1970, muchas naciones no productoras de petróleo contrajeron deudas masivas para financiar la importación de energía. Posteriormente, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y Europa, como respuesta a la inflación, incrementó exponencialmente el costo del servicio de la deuda. Esto desencadenó la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80, conocida como la década perdida,
cuyas secuelas persisten hasta hoy en muchos países. La deuda dejó de ser una mera cifra contable para convertirse en un instrumento de presión política. Para acceder a alivio financiero, los países debieron someterse a las condiciones impuestas por sus acreedores, representados principalmente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El poder de la financiarización radica en su carácter abstracto y despersonalizado. No se trata de un monarca exigiendo tributo, sino de un derivado financiero, como un swap de incumplimiento crediticio, negociado en un rascacielos de Londres. Pero el impacto social y político es equiparable. Las decisiones económicas nacionales pueden ser condicionadas desde miles de kilómetros de distancia. Un gobierno puede pretender aumentar el salario mínimo o invertir en el fortalecimiento de la salud pública, pero si Moody's o Standard & Poor's, actores privados, no electos y con escasa rendición de cuentas, consideran que estas políticas afectan la confianza de los inversores, pueden degradar la calificación crediticia del país. Esto encarece el acceso al financiamiento y puede precipitar una fuga de capitales, forzando al gobierno a revertir sus políticas. Se trata de una forma de autoritarismo a distancia, ejercida por el mercado financiero global. América Latina ha sido, durante décadas, el principal escenario de experimentación de estrategias neocoloniales, en gran medida debido a su proximidad geográfica y geopolítica con los Estados Unidos. Desde la proclamación de la doctrina Monroe, en 1823, la región fue conceptualizada como la esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, lo que consolidó la percepción de América Latina como su patio trasero. Como ocurre con cualquier espacio subordinado, ha sido objeto de intervenciones y decisiones externas que han moldeado su desarrollo político y económico. A lo largo del siglo XX, cualquier gobierno que intentara implementar políticas económicas que amenazaran los intereses corporativos estadounidenses, como la nacionalización de empresas extranjeras o la reforma agraria, se exponía al riesgo de un golpe de Estado apoyado por la CIA. La democracia era aceptada, siempre y cuando los resultados electorales favorecieran a los candidatos alineados con los intereses de Washington. La etapa de la financiarización global intensificó esta dinámica de dependencia y control. Durante la Guerra Fría, dictaduras como la de Pinochet en Chile o la Junta Militar en Argentina recibieron respaldo internacional por su postura anticomunista y fundamentalmente por su apertura al capital extranjero. Estos regímenes contrajeron deudas multimillonarias, frecuentemente destinadas a fortalecer sus aparatos represivos y a sostener modelos económicos dependientes. Con el retorno de la democracia, los nuevos gobiernos heredaron deudas externas colosales y, en muchos casos, ilegítimas. Esto obligó a los estados a iniciar su transición democrática bajo severas restricciones fiscales, imponiendo políticas de austeridad que afectaron a las mismas poblaciones que habían luchado por la libertad. El resultado fue un escenario propicio para la inestabilidad política y social. Cuando los gobiernos democráticos se ven forzados por acreedores internacionales a recortar el gasto social, privatizar servicios esenciales y mantener salarios deprimidos, la frustración social se intensifica, y con razón. Esta desilusión con la democracia liberal abre el camino a liderazgos populistas, tanto de izquierda como de derecha, que prometen romper con el sistema establecido. Estos líderes capitalizan el descontento popular contra las élites y las potencias extranjeras, pero una vez en el poder, tienden a concentrar el poder y debilitar las instituciones democráticas, reproduciendo patrones autoritarios. En la actualidad, el patrón persiste, aunque con matices distintos. La intervención militar directa ha sido reemplazada, en muchos casos, por mecanismos de presión económica y sanciones. Países como Venezuela, a pesar de su riqueza petrolera, enfrentan crisis humanitarias derivadas tanto de una gestión interna deficiente como de sanciones internacionales que afectan a toda la población. Paralelamente, nuevas potencias como China han emergido, ofreciendo financiamiento para grandes proyectos de infraestructura, pero generando nuevas formas de dependencia a través de la deuda y la apropiación de activos estratégicos en caso de impago. Los actores internacionales pueden variar, pero la lógica estructural permanece. La dependencia económica perpetúa un entorno político adverso para la consolidación de democracias estables y funcionales.
Si América Latina fue el laboratorio, África representó el gran botín. La llamada lucha por África, a finales del siglo XIX, consistió en trazar fronteras artificiales para apropiarse de territorios y recursos naturales. En la actualidad, la disputa se centra menos en la delimitación geográfica y más en la firma de contratos y acuerdos comerciales. Tras la independencia, muchas naciones africanas heredaron fronteras arbitrarias impuestas por las potencias coloniales europeas, lo que provocó la coexistencia forzada de grupos étnicos rivales y economías estructuradas exclusivamente para la extracción de materias primas como el cobalto, los diamantes y el petróleo. Aunque políticamente independientes, estas naciones permanecieron estructuralmente atadas a su pasado colonial desde el inicio. El ideal panafricano de prosperidad tras la independencia se enfrentó rápidamente a las realidades del neocolonialismo y la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética respaldaron a dictadores autoritarios que garantizaban la adhesión a sus respectivas esferas de influencia. Figuras como Mobutu Sese Seko en Zaire, actual República Democrática del Congo, recibieron miles de millones en ayudas y préstamos, que emplearon para su enriquecimiento personal y la represión de la disidencia, mientras concedían a empresas occidentales acceso irrestricto a la riqueza mineral nacional. La deuda externa se incrementó, pero la población no percibió ningún beneficio tangible. La consecuencia fue la perpetuación de la opresión y la pobreza, mientras que los dictadores y sus aliados extranjeros acumulaban fortunas. La financiarización de la economía añadió una nueva dimensión de complejidad. Los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial en las décadas de 1980 y 1990 devastaron la ya limitada infraestructura pública. Los estados se vieron obligados a privatizar servicios esenciales y a reducir las redes de protección social, lo que derivó en penurias e inestabilidad generalizadas. Esta situación generó vacíos de poder, frecuentemente ocupados por señores de la guerra o regímenes cleptocráticos que controlaban el Estado para saquear sus recursos. El autoritarismo, en este contexto, se consolidó como un modelo de gestión política y económica. Un líder autocrático podía garantizar concesiones mineras a corporaciones multinacionales, a cambio de una parte de los beneficios, utilizando esos recursos para financiar las fuerzas armadas que aseguraban su permanencia en el poder. En la actualidad, la competencia por los recursos continúa, ahora con nuevos actores internacionales. China se ha posicionado como un actor dominante, ofreciendo préstamos masivos para infraestructura, a cambio de acceso a recursos estratégicos e influencia política. Esta relación suele presentarse como una cooperación sur-sur, supuestamente exenta de los condicionamientos coloniales de los prestamistas occidentales. Y aunque las infraestructuras construidas son tangibles, el modelo reproduce patrones conocidos: endeudamiento masivo, contratos que favorecen a las empresas chinas y una tendencia a ignorar cuestiones de derechos humanos y democracia. Para muchas naciones africanas, la realidad es que han sustituido a un grupo de acreedores poderosos por otro, mientras el problema estructural de la dependencia económica permanece sin resolver. La historia del sudeste asiático posee un carácter distintivo, aunque los elementos estructurales que la configuran resultan tristemente familiares. Tras largos periodos de dominio colonial ejercido por franceses, británicos, holandeses y españoles, la región se transformó en un escenario central de la Guerra Fría. Esto desembocó en conflictos devastadores, siendo el más emblemático la Guerra de Vietnam, así como en el respaldo a dictaduras anticomunistas, como la de Suharto en Indonesia y la de Marcos en Filipinas. Estos líderes eran aceptados en el llamado mundo libre, siempre que mantuvieran sus mercados abiertos y reprimieran a los movimientos de izquierda. Su legitimidad no emanaba de la voluntad popular, sino de su utilidad estratégica para potencias extranjeras. La región también alberga a los llamados tigres asiáticos, economías como Corea del Sur, Taiwán y Singapur, que experimentaron procesos de industrialización sumamente acelerados. Su éxito suele presentarse como paradigma de desarrollo económico. Sin embargo, es fundamental recordar que gran parte de este crecimiento se produjo bajo regímenes autoritarios o de partido único, con una fuerte intervención estatal en la economía,
en contraste con el fundamentalismo de libre mercado promovido por el FMI. Además, su desarrollo fue respaldado de manera significativa por Estados Unidos por motivos geopolíticos, recibiendo acceso preferencial a mercados y asistencia que se negó a otros países. Constituyeron la excepción que confirma la regla, no un modelo replicable universalmente. Para el resto de los países de la región, el trayecto fue considerablemente más accidentado. La crisis financiera asiática de 1997 constituyó una lección contundente sobre los riesgos de la financiarización. El capital especulativo que había inundado países como Tailandia, Indonesia y Malasia, se retiró abruptamente, provocando el colapso de las monedas y la implosión de sus economías. Ante la emergencia, estas naciones recurrieron al FMI, que impuso sus habituales recetas de austeridad y desregulación. En Indonesia, la crisis y la consiguiente movilización social precipitaron la caída del dictador Suharto tras 31 años en el poder, un caso excepcional en el que una crisis financiera derivó en una transición democrática. Sin embargo, la vulnerabilidad estructural persiste. El ascenso de China ha introducido una nueva dinámica de dependencia económica. Los países de la región se ven atrapados entre la gravitación económica de Pekín y el paraguas de seguridad proporcionado por Washington. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China ofrece inversiones en infraestructura muy necesarias, pero frecuentemente acompañadas de condiciones crediticias poco transparentes y el riesgo de caer en la llamada diplomacia de la trampa de la deuda. Por ejemplo, cuando Sri Lanka no pudo afrontar los pagos de los préstamos para un proyecto portuario, se vio obligada a ceder el puerto a una empresa estatal china mediante un contrato de arrendamiento de 99 años. Se trata de un recordatorio elocuente de que, incluso con nuevos actores y proyectos, el manual neocolonial de utilizar la deuda como instrumento para adquirir activos estratégicos y obtener influencia política sigue plenamente vigente. Al adoptar una perspectiva panorámica sobre América Latina, África y el sudeste asiático, se evidencian patrones estructurales que se repiten, como si se tratara de una reiteración sistémica a escala global. La primera y más relevante similitud es la configuración de la dependencia económica. Ya sea a través de la exportación de petróleo, cobre, café o aceite de palma, estas economías suelen depender de un número limitado de productos primarios. Esta dependencia las hace sumamente vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales, sobre los cuales carecen de capacidad de influencia. No se trata de una anomalía del sistema, sino de un elemento central de su diseño, que perpetúa la transferencia de riqueza desde la periferia hacia el centro global. El segundo elemento transversal es el uso de la deuda como mecanismo de control estructural. El proceso inicia con la adquisición de préstamos, frecuentemente por parte de regímenes autoritarios sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, y desemboca en crisis cuando las tasas de interés aumentan o los precios de los productos básicos disminuyen. Posteriormente, intervienen instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas entidades actúan como garantes del orden económico global, ofreciendo rescates financieros condicionados a la implementación de políticas estrictas. Las políticas de ajuste estructural exigen, de manera sistemática, privatización, desregulación y medidas de austeridad. En la práctica, estas medidas obligan a los estados a priorizar el pago a acreedores externos por encima de la provisión de servicios públicos esenciales, debilitando la capacidad estatal para atender a su población. Esta presión económica genera un entorno propicio para el surgimiento de regímenes autoritarios. Cuando los gobiernos democráticos se ven imposibilitados de cumplir sus promesas de desarrollo debido a las restricciones impuestas por la deuda externa, la confianza ciudadana en la democracia se erosiona. La población, ante la frustración y la desesperanza, se muestra receptiva a cualquier alternativa de cambio. Este contexto facilita la aparición de líderes carismáticos que prometen desafiar el orden establecido, confrontar a las potencias extranjeras y restaurar el orgullo nacional. Dichos líderes explotan agravios legítimos frente a un sistema global, percibido como injusto, para justificar la concentración de poder,
el desmantelamiento de contrapesos institucionales y la represión de la disidencia. Se observa, entonces, una convergencia en las formas de autoritarismo que emergen en estos contextos. Predomina una modalidad cleptocrática, en la que el Estado se gestiona como patrimonio personal de la élite gobernante y sus allegados. El fenómeno trasciende la ideología y se centra en la obtención de beneficios materiales. El liderazgo autoritario utiliza el aparato estatal para controlar sectores económicos estratégicos, como minas, hidrocarburos o telecomunicaciones, y se asocia con corporaciones y actores financieros internacionales para extraer riqueza. Se configura así una relación simbiótica. El dictador garantiza estabilidad y acceso, mientras el sistema global provee capital y mercados, frecuentemente ignorando las violaciones a los derechos humanos. Este modelo global de acumulación y control tiene un elevado costo humano, evidenciado en la cantidad de víctimas que deja a su paso. Resulta tentador, y en muchos casos sumamente sencillo, atribuir la responsabilidad únicamente a las grandes y opacas fuerzas del capitalismo global. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las corporaciones multinacionales y los gobiernos de las naciones más poderosas del norte global asumen una responsabilidad fundamental y estructural. Estas entidades han diseñado el sistema, redactado las normativas y se benefician de manera sistemática de los resultados profundamente asimétricos que generan. De manera consciente, han respaldado regímenes autoritarios, promovido préstamos irresponsables cuando les ha resultado conveniente, e impuesto políticas de austeridad severas a poblaciones inocentes, cuando los pagos se han vuelto insostenibles. Su papel en la creación y perpetuación de este ciclo de dependencia y control resulta innegable desde una perspectiva histórica y estructural. Sin embargo, atribuir toda la culpa exclusivamente a los actores externos es una simplificación excesiva y, en cierto modo, priva a las naciones del sur global de su propia capacidad de agencia. La realidad histórica demuestra que el neocolonialismo requiere la colaboración activa de actores locales para su funcionamiento efectivo. En prácticamente todos los casos, ha existido una élite doméstica, ya sea política, militar o empresarial, dispuesta a colaborar con intereses extranjeros a cambio de poder y enriquecimiento personal. Son estos líderes quienes han suscrito acuerdos de endeudamiento opacos, reprimido con violencia los movimientos laborales para mantener bajos los salarios y privatizado activos nacionales en beneficio propio. Esta alianza entre élites locales y potencias globales constituye el eslabón esencial en la cadena de explotación contemporánea. Una corporación extranjera no puede simplemente apropiarse de una mina, requiere que un gobierno local le conceda licencias, desplace a las comunidades y provea fuerzas de seguridad para reprimir cualquier protesta legítima por la contaminación o el despojo. A su vez, el dictador local no puede sostenerse en el poder sin el respaldo financiero y político de sus patrocinadores internacionales. Existe una interdependencia funcional. Se trata de una relación tóxica de conveniencia, en la que la población general es sistemáticamente la principal víctima. Por tanto, asignar responsabilidades no implica tomar partido de manera simplista. Es fundamental reconocer que se trata de una relación de codependencia estructural. El sistema financiero internacional genera incentivos para la corrupción y el autoritarismo, y los líderes locales oportunistas aprovechan estos incentivos en detrimento del interés público. Por ello, la cancelación de la deuda o el aumento de la ayuda internacional, aunque a menudo necesarios, no constituyen soluciones definitivas. Si la estructura política subyacente de la cleptocracia permanece intacta, los nuevos recursos probablemente terminarán en los mismos paraísos fiscales que los fondos anteriores. El cambio genuino exige abordar tanto las presiones externas como la corrupción interna que perpetúan este sistema de dominación y dependencia. Tras este exhaustivo análisis de la explotación global, cabe preguntarse, ¿cuál es la vía de salida? ¿De qué manera puede prosperar la democracia en contextos históricamente marcados por la dependencia, el endeudamiento y el autoritarismo? La realidad es que esto resulta inviable sin transformaciones estructurales profundas en las condiciones de base.
No es posible implantar una democracia sólida en un entorno degradado y esperar resultados positivos. Proclamar la instauración de la democracia y organizar elecciones carece de sentido si el nuevo gobierno carece de autonomía real para actuar en beneficio de la ciudadanía. Para que la democracia sea sostenible, debe estar acompañada de soberanía económica. Esto implica romper con el ciclo de dependencia estructural. Se requiere una reestructuración profunda de la arquitectura financiera internacional. Esto incluye, entre otras medidas, la cancelación incondicional de la deuda para los países más empobrecidos, especialmente en el caso de deudas odiosas contraídas por regímenes dictatoriales. Es fundamental establecer un mecanismo internacional justo y transparente para la reestructuración de la deuda soberana, de modo que los países no queden a merced de los denominados fondos buitre. Es imprescindible combatir los paraísos fiscales y las empresas fantasma que facilitan el saqueo de recursos nacionales por parte de élites locales. Estas son transformaciones de carácter sistémico y de gran envergadura, pero también es necesario replantear el modelo de desarrollo vigente. Los países deben tener la posibilidad y el estímulo para diversificar sus economías, desarrollar sus propias industrias y fomentar el comercio entre sí bajo condiciones equitativas, en lugar de limitarse a ser exportadores de materias primas. Esto puede requerir cuestionar los dogmas del libre comercio y permitir la implementación de aranceles para proteger industrias nacientes, tal como lo hicieron en su momento los países hoy desarrollados. Es prioritario invertir en salud pública, educación e infraestructura que beneficie a la población y no únicamente a los sectores extractivos. En definitiva, la consolidación democrática en el sur global no puede lograrse de manera aislada. Depende de una transformación profunda del sistema económico internacional hacia uno más equitativo, más transparente y menos sesgado a favor de los sectores dominantes. No se trata de una petición de caridad, sino de una exigencia de justicia. Es necesario que la ciudadanía de los países desarrollados reconozca cómo su prosperidad está vinculada a este sistema y exija a sus gobiernos e instituciones financieras que dejen de ser partícipes de estas dinámicas. Porque mientras no se modifiquen las reglas económicas globales, el anhelo democrático de miles de millones de personas seguirá siendo solo eso, un anhelo, eternamente condicionado por los dictados de los balances financieros. Para quienes desean profundizar y comprender las raíces históricas y estructurales de la explotación global, aquí presentamos una selección esencial de lecturas académicas. Estas obras fundamentales han sido pilares en el análisis de la dependencia, el desarrollo y la configuración del sistema mundial contemporáneo. Dependencia y desarrollo en América Latina, de Cardoso y Faleto, examina de manera rigurosa cómo las dinámicas externas inciden en las economías latinoamericanas. En La estructura de la dependencia, Teotonio dos Santos desentraña los mecanismos que perpetúan la subordinación económica en la región. Por su parte, La dialéctica de la dependencia, de Rui Mauro Marini, analiza las contradicciones internas del desarrollo dependiente. El sistema mundial moderno, de Immanuel Wallerstein, ofrece un marco teórico integral para comprender la evolución histórica del capitalismo global. El largo siglo XX, de Giovanni Arrighi, y Breve historia del neoliberalismo, de David Harvey, exploran las transformaciones del poder, el capital y las crisis sistémicas. Neocolonialismo, la última etapa del imperialismo, de Kwame Nkrumah, expone cómo los esquemas coloniales persisten bajo nuevas formas en África. Historia contemporánea de América Latina, de Tulio Halperin Donghi, aporta un contexto histórico imprescindible para comprender la región. Asimismo, Los intelectuales africanos y el nacionalismo, de Thandikam Kandawire, analiza el papel de las ideas y la agencia intelectual en la construcción de futuros postcoloniales. Estas referencias constituyen solo el inicio, auténticos mapas conceptuales para quienes buscan comprender el mundo en su complejidad y potencial transformación.